sois muchísimos los que me preguntáis cómo puede ser que me meta en una segunda vivienda, en una tercera vivienda, que de dónde saco el dinero, porque el banco, claro, el banco es imposible que te dé una segunda hipoteca, una tercera hipoteca, entonces os estalla la cabeza así de una manera pues déjame deciros en qué consiste este sistema y cómo lo hacen los grandes inversores. La gente que tiene mucho dinero, cómo se apalancan los bancos, cómo va detrás de uno a otro y cómo pueden llegar a conseguir. A día de hoy, la persona que más tiene, que yo personalmente conozco, tiene 46 inmuebles hipotecados. 46. Y os voy a decir cómo lo ha llegado a conseguir, ¿vale? Y es muy fácil y muy sencillo. Es que el Banco Central de España te deja adquirir una deuda de hasta un 35%. Eso significa que, por ejemplo, si tenemos una nómina de 1.000 euros, solo nos deja meternos en una hipoteca de hasta 350 euros mensuales. Ahora bien, ¿cómo puede ser que si yo tengo una hipoteca de 350 por un piso que me he comprado de 70.000 euros, ¿no? Por ejemplo, ya están los haters estos, están ahí, eso es mentira, eso. Tranquilos, son ejemplos. Tampoco gana todo el mundo 1.000 pavos. 1.000 euros. Aquí, que si no el micro me lo tapa. 1.000 euros. Me puedo endeudar un 35%. Puedo tener una hipoteca de hasta 350 euros aproximadamente, ¿vale? ¿Qué es lo que hago con ese piso? Tengo dos opciones. Una, generar un activo o dejarlo en pasivo. ¿Eso qué es, Javi? Vale, pues para lo que no hayáis leído el libro de Padre Rico, Padre Pobre, os lo recomiendo que os lo leáis y así sabréis qué es lo que es un activo y qué es un pasivo. Ahora, estaría muy feo que te leyeses el de Robert Kiyosaki, que es un activo y que es un pasivo y maneras de invertir, etcétera, y no os hayáis leído el mío. De todas formas, yo aquí abajo en la descripción, aquí, os voy a dejar el enlace de los dos libros, ¿vale? Tanto el de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, como el mío, El gesto que lo cambia todo. ¡Pam! Publicidad ahí. ¡Pam! Publicidad subliminal. Entonces, cuando adquirimos el piso, la vivienda, ¿qué es lo que hacemos? ¿La queremos para vivir nosotros? Entonces nos supondría todos los meses una cuota ahí, ¡pam! Eso sería un pasivo, ¿vale? Pero si con ese inmueble que hemos adquirido lo que hacemos es alquilarlo, eso se transforma a un activo. ¿Por qué? Porque te está generando dinero. Entonces, si en lugar de gastar todos los meses 350 euros y me quedo con 650 para vivir, aquí en este caso, al alquilarlo, lo que hacemos es, lo alquilamos por 800 euros o por 600, lo que sea, ¿no? Por 800 euros, por ejemplo. Entonces tienes ahí un beneficio. Entonces, al cabo de un año, cuando tú haces la declaración de la renta, tú no generas 1.000 euros al mes, sino que generas 1.800 euros. ¿Qué es lo que pasa? Que tú en lugar de poder tener una hipoteca de 350 euros, se te amplía. ¿Por qué? Porque no tienes 1.000 euros, sino tienes 1.800 mensuales. ¿Qué es lo que pasa? Que puedes pedir una segunda hipoteca. ¿De cuánto? Pues un poquito más pequeña. ¿Por qué? Porque si tenemos una de 350, la siguiente hasta que tenemos 1.800 euros aproximadamente serían unos 500 euros, 550, ¿no? Lo que podemos ampliar, ¿no? De 350 a 550 con una segunda hipoteca. Sería una hipoteca de 250 euros. Pues aproximadamente tendríamos que buscar un piso de 50 a 55.000 euros. Entonces tendríamos un piso de 70.000 y otro piso de 50 a 55.000. ¿Qué es lo que pasa? Que este segundo piso lo podemos volver a alquilar. Imagina que le sacamos 700 euros. Pues ya tendríamos al año siguiente como que estamos cobrando todos los meses unos 2.500 euros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Podría volver a pedir otra hipoteca, una tercera hipoteca para un tercer piso? Sí, y así exponencialmente. Así de fácil y así de sencillo. Creo que me he explicado, ¿no? Más o menos, más que menos, más menos que más. Si no me he explicado muy bien, me lo dejáis en los comentarios. Javi, es un paquete, dedícate a otra cosa y yo no os haré caso. Seguiré dando la chapa. ¿Por qué?
porque el canal va como un cohete, va despegando hacia arriba y así que yo creo que está ayudando a bastante gente. Yo, a día de hoy, el piso del siguiente vídeo que lo voy a enseñar, os voy a enseñar cómo conseguí uno por 55, le he metido 30 y algo de reforma y lo voy a vender a... Lo siento, no lo puedo decir porque si no, no vais a ver el vídeo, así que nada, lo siento por vosotros. Os tenéis que quedar ahí enganchados, os tenéis que suscribir al canal y la semana que viene os subo el vídeo de cómo ha sido todo el proceso, toda la reforma. Este era un piso que acaban de poner un ascensor en la comunidad, pero era una herencia y no querían el piso en ese barrio y entonces dije yo, ostras, acaban de poner un ascensor en la comunidad, los pilares están recién reformados, la fachada, o sea, no iban a haber derramas. O sea, no hay derramas porque ya lo han hecho todo. Entonces dije yo, ostras, qué buen momento para invertir. Aparte, es una herencia que los mismos herederos no querían el piso, entonces era muy fácil negociar con ellos porque se querían desprender del piso, sí o sí. Entonces les estaba haciendo un favor quedándomelo yo. Y nada, no os voy a contar mucho más, pero eso es un activo, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo ese piso lo que he hecho ha sido coger, reformarlo y ponerlo en alquiler o a la venta. A día de hoy lo puse el lunes a la venta, ya han entrado 4 personas interesadas en el piso para comprarlo, puede ser que no me dé tiempo ni siquiera alquilarlo, puede ser que lo venda directamente. Entonces, eso se trata de los activos y cómo la gente se apalanca en el banco y va generando diferentes hipotecas. La pregunta era, ¿podemos conseguir más de una hipoteca? Sí, 2, 3, 4, 5, hasta 46 he llegado a contar yo de una persona cercana, de mi círculo cercano, que lo haya conseguido. Es flipante, yo lo recomiendo, no lo recomiendo porque tiene una deuda de 2 millones y pico de pavos, que es lo que pasaría, ¿no? O sea, una pandemia en lugar de 3 meses, son 6 meses u 8 meses y esa persona está arruinada. Entonces, yo prefiero endeudarme hasta donde yo pueda pagar en caso de que haya un apocalipsis de estos como el que ya tuvimos, ¿no? O si hay a lo mejor alguna crisis, o si hay... Yo prefiero estar mucho más seguro de que si pasa cualquier cosa, yo tengo una nómina que me pueda respaldar a ese apalancamiento que estoy haciendo. No cuento, no, si es que este piso como lo tengo alquilado me genera 800, 1000 euros o lo que sea y se va a pagar solo, sí. Pero ¿y si no? ¿De dónde sacas el dinero? Puede ser que saques el dinero de otra empresa que tú tengas y bueno, te estás generando ese dinero, o otras acciones que tenga que te está generando dinero. Entonces, en caso de que no se pueda autosostener ese piso, tienes que tener una fuente de ingreso extra que sí que te lo permita. Entonces hay que llevar muchísimo cuidado con eso, porque la gente dice, pues me apalanco en otro piso, pues me apalanco en otro. No, es que lo voy a tener siempre alquilado. Ojo, cuidado, que hemos venido de una crisis, estamos a punto de meternos en otra, hemos pasado por una pandemia, sabemos que no hay nada seguro, que hemos visto cerrar al bar de la esquina que lleva toda la vida con la persiana abierta, lo hemos visto con la persiana cerrada. Llevar muchísimo cuidado con estos temas que son bastante delicados. Y que la gente que se apalanca en esas cosas es porque tiene varias fuentes de ingresos, no tiene solamente una. Siempre digo diversificar. Yo tengo mis pisos alquilados, tengo mi compra y venta de pisos, tengo mi agencia de marketing, tengo mi marca de ropa, tengo varias fuentes de ingreso que lo que hace es que si me falla una, bueno, tengo otra, y tengo otra, y tengo otra. ¿Qué es lo que pasó en la pandemia? Pues todo lo que tenía digital, pues fue como un cohete, gané mucho más dinero. Y lo que no, lo intenté digitalizar lo máximo, lo más rápido posible para que me generase dinero. Entonces me pude adaptar y por eso me generaba ingresos cuando vino la pandemia, pero hubo gente que no se pudo digitalizar y fue un caos, fue a pique. Tenía pisos que estaban en alquiler para universitarios, etcétera, que se fueron a sus casas y eso no me rendía. Imaginad tener que mantener, yo qué sé, 30, 40 inmuebles de universitarios, no me hubiese arruinado. Entonces, bueno, pues gracias a unos negocios pude sostener los otros. Así que nada, muchísimo cuidado, diversificar siempre al máximo que podáis. Sí que es verdad que hay algunos que te dan tanto dinero que dices, que con esto me retiro. Cuidado, que siempre puede fallar ese pilar.
hay que tener 2, 3, 4. Cuantos más tengáis, muchísimo mejor. Ya puede venir una crisis, puede venir lo que sea, que siempre tienes algo para agarrarte. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, por favor suscribiros, que a mí me hacéis un papelón increíble. Me dejáis comentarios que si os ha gustado, si no, si os ha ayudado, si no os ha ayudado, decidme de qué queréis el próximo vídeo. Yo estoy aquí para ayudaros al máximo. De hecho, os voy a decir cómo consigo más de 1000 suscriptores a la semana. Os dejo también aquí, bueno, es una masterclass de cómo yo lo hago, ¿vale? Cómo consigo más de 1000 suscriptores a la semana y cómo voy a monetizar este canal para que me genere dinero, porque todo lo tengo para que me genere dinero, hasta Amazon. Soy afiliado a Amazon y siempre que me dice alguien, oye, ¿dónde has comprado las camas para el piso no sé qué? Oye, ¿dónde has comprado los micros que tienes para grabar no sé cuánto? Oye, ¿dónde has comprado el micro este Yeti para hacerte los vídeos todos guapos? Este link te lo voy a dejar también bajo y todo genera dinero, todo, absolutamente todo. Entonces ya no tengo un pasivo de que es Amazon, de que es Netflix, ¿por qué? Porque lo hago en activo. Lo que hago es que me paguen por todo, por lo menos que se mantenga. Entonces, ¿quién tiene más dinero? ¿El que más tiene o el que menos gasta? Ahí está la clave. Pues nada, yo vamos, hasta el mínimo céntimo lo regateo y lo peleo. Así que nada, que muchísimas gracias, no me entretengo muchísimo más. Aquí, por favor, suscribiros y en la descripción del vídeo y en los comentarios os dejo los links que os he dicho antes. Muchísimas gracias. ¡Chao!